Sí, muchas gracias, Horacio. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos desde la oficina de Miami en la CIP, o perdón, la oficina de la CIP en Miami. Es un gusto volver a encontrarnos con ustedes como todas las semanas con este tipo de webinars. Sé que pronto a pronto va a ir subiéndose más gente al sistema y tenemos realmente una gran alegría de poder compartir con ustedes y las 5 damas que nos acompañan eh, aquí en este webinar para hablar de un tema que nos está preocupando cada vez más, que todavía no está resuelto como todos quisiéramos, y que hay no solamente factores exógenos al periodismo, pero también en el interior de los medios, donde se ve todavía cierta resistencia al valor que tiene la mujer, no solamente en los cargos de liderazgo de los medios de comunicación, sino en todas las áreas y particularmente porque siguen existiendo bolsones de acoso, violencia en contra de las mujeres periodistas particularmente. Para ello hemos traído a la mesa a 5 damas muy especiales que van a hablar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista de la cobertura de una agencia internacional de noticias, cómo tiene que desarrollar todo su entorno. También desde la Secretaría de Redacción del Tiempo de Bogotá, con alguien que ustedes conocen muy bien, a Ginette Bedoya, que ha sido incluso noticia este año por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Colombia por los hechos que ocasionaron en contra de ella de extrema violencia en su momento, y a lo que la CIP en su momento, en el 2019, la incentivó, al menos, si esa puede ser la palabra, otorgándole el Gran Premio a la Libertad de Prensa de la CIP en el 2019. También vamos a estar hablando con Gabriela Oliván, que más allá de todo lo que ella viene haciendo por el periodismo y las mujeres periodistas, lo hace también a través de una organización no gubernamental, sin fines de lucro, y creo que esa es un rol muy especial que ella tiene, especialmente por los estudios que ha trabajado juntamente con la UAN IFRA, una de nuestras asociaciones, colegas y hermanas, y también la hemos invitado a Melissa Cabrera de la CIDH para que veamos la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema de género, que es algo que ya la CIDH viene trabajando con las diferentes relatorías de libertad de expresión. Eh, Había prometido que voy a estar muy poco, no voy a hacer más que un minuto más para poder presentarles a Marta Ramos. Marta Ramos es la presidenta de la Comisión de Internet de la CIP, así que es nuestra jefa en todo sentido por muchas de las cosas que hacemos en la CIP. Ella es la directora editorial de una de las cadenas de periódicos y de medios más importantes de México, que es la Organización Editorial Mexicana, con casi 50 medios de comunicación. Y antes fue directora de Publimetro y también directora editorial del diario 24 Horas. Es también, además, y espero que nos sigan, la productora de la serie de podcast de la CIP y de OEM que se llama Periodismo en Riesgo. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UNAM de México y realizó muchos cursos de periodismo en diarios de Estados Unidos. Un poco para dar el contexto también de lo que la CIP piensa sobre este tema. El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la CIP, y después lo vamos a compartir en el chat para que lo puedan ver, así como otros documentos que los ponentes o las ponentes quieran hacer uso en el chat para poner enlaces. Habló de las condiciones, la CIP, de las condiciones adversas de las mujeres que ponen mucho en riesgo su dignidad y su derecho a la salud integral y a la vida. Y no solamente condenó los casos de mujeres periodistas víctimas de violencia externa a los medios, pero sí también de violencia interna dentro de nuestra querida profesión. Y habló muy especialmente sobre cómo combatir las expresiones que reflejan la inequidad
y la violencia en contra de las mujeres, y también ponderó, como acá es el caso también de OEM, que seguramente Marta nos hablará, cómo hay ya algunos medios y salas de redacción que tienen un posicionamiento de liderazgo positivo en materia de mujeres y han profundizado esfuerzos para promover la diversidad en áreas editoriales, gerenciales y directivas. Y sobre todo la CIP también en su momento pidió que haya más a sus socios, que haya más iniciativas en procura de aplicar la perspectiva de género en los contenidos, creando tratando de que haya más editoras de contenido para que puedan visualizar mucho más todos los temas de equidad en diversos aspectos laborales y las pautas para el uso del lenguaje no sexista y la eliminación de los estereotipos y la estigmatización en contra de las mujeres. Por lo pronto, yo voy a apagar la cámara, voy a desaparecer del mapa y ahora sí tenemos a la lideresa Marta Ramos de la CIP para que se encargue de toda esta, espero, discusión entre todos. Muchas gracias, muy amable a todos por participar. Gracias a quienes nos van a dedicar hora y media para discutir algo que realmente vale la pena, sea el principio de una conversación que tenga cierta periodicidad. Son temas que cada vez que terminamos de platicarlo, y todas nuestras ponentes así, espero estén de acuerdo, cada vez que terminamos de platicarlo, salen y salen más dudas, y de eso creo yo se trata. Y yo no quisiera quitarle tiempo a nuestras panelistas porque sé que será el principio de la gran conversación. Y Melissa Cabrera, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, yo quisiera dejarte la palabra para que empezáramos contigo sobre cómo está o cuál es el panorama o por dónde podríamos empezar a tener una perspectiva de cómo estamos en igualdad de género en el periodismo en nuestra América. Muchísimas gracias. ¿Me oyen bien? Sí, ya puse mute. Muchísimas gracias, Marta, bueno, por la pregunta, por la invitación, a la CIP por, la verdad, por avanzar este tema, por tenerlo en el centro de la agenda, y bueno, y a mis copanelistas, porque todas son definitivamente referencia, no solamente en la región, sino también a nivel mundial. Así que, bueno, gracias. Al respecto, bueno, contarles, Marta, que por esta pregunta que me haces, y es una de las cosas que más ha avanzado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, todo lo que es la perspectiva de género y la igualdad de género en cuanto a las mujeres, no solamente las mujeres periodistas, sino también las mujeres que ejercen la libertad de expresión, que bueno, va mucho más allá del periodismo y es muy importante. Bueno, atendiendo a esta problemática, estamos justo lanzando, o en el día de hoy, en concordancia con este evento, una consulta abierta, multiactor, donde queremos recibir información, experiencias, que va de la mano con lo que vamos a escuchar ahora, experiencias desde las salas de redacción, desde los medios, para saber qué políticas, qué protocolos se están haciendo al interior de estos en la región para luchar contra la discriminación contra mujeres periodistas y para prevenir la violencia. Entonces, bueno, como dice la relatoría, ha trabajado por muchos años en incluir esa perspectiva de género, no solamente de mujeres periodistas, por ejemplo, en términos de acceso a la información. Se han avanzado muchos estándares sobre cómo usar herramientas, cómo utilizar el derecho de acceso a la información para lograr información sobre casos de violencia contra mujeres o sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Por otra parte, igual el derecho de acceso a la información, el derecho de libertad de expresión ejercido por periodistas se ha abordado en anteriores reportes enfocados, por ejemplo, en la seguridad de periodistas y violencia contra periodistas, en todo lo que son las obligaciones de los estados de prevenir, procurar justicia y proteger. Ahí también la relatoría siempre se ha preocupado mucho por incluir una perspectiva de cómo el Estado debería tener una visión diferenciada y métodos de protección diferenciados, desde los mecanismos de protección, por ejemplo, para proteger a las mujeres, teniendo en cuenta las particularidades
que tienen los hechos de violencia contra mujeres periodistas. Entonces, en todo este entramado, en todo este proceso del monitoreo que la oficina ha hecho sobre las particularidades que cubren o que rodean el ejercicio del periodismo por parte de mujeres, en 2016 iniciamos avanzar estándares, a pensar en un informe enfocado en el ejercicio de la libertad de expresión por mujeres. El informe al final tuvo el nombre de Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión como título corto, pero el título largo es Discriminación y Violencia contra Mujeres Periodistas por el ejercicio de su profesión. Y como decía, va mucho más allá de mujeres periodistas y lo que intentamos hacer fue crear estándares a partir de la descripción de lo que estamos viendo, de cuál es la problemática que rodea el ejercicio de la libertad de expresión por mujeres periodistas, mujeres candidatas, mujeres que levantan la voz, mujeres que usan su voz como defensoras de derechos humanos, mujeres que se expresan en línea, que es otro de los grandes temas que vimos. Y haciendo este informe, que generalmente, como saben, los tiempos divinos del sistema interamericano de derechos humanos, bueno, y ahí Ginette es testigo también férrea de los tiempos divinos. Estos alrededor de 3 años que duramos haciendo este informe, consultas, investigación, entrevistas, contrapartes que están haciendo en otros sistemas, en el sistema europeo, por ejemplo, en el sistema universal. Allí vimos que la violencia no solamente viene ejercida, no solamente emana de omisión o acción de los estados, sino también hay otros actores que son importantes y a los que debemos dirigirnos también cuando hablamos de esta problemática de discriminación y violencia contra mujeres. Y entre esos otros actores están los medios de comunicación y las salas de redacción. Por eso el informe incluye gran parte contamos un poco la información que hemos recibido, un poco caracterizamos cómo la discriminación también existe en las salas de redacción. Discriminación por orden, no solamente por género, no solamente por mujeres, sino también por otros temas como temas raciales. Entonces vemos cómo las mujeres pueden ser subrepresentadas, sexualizadas, cómo existen techos de cristal, cómo es una discriminación que tiene distintas aristas y a las que debemos fomentar que las salas de redacción y los medios de comunicación tengan también ciertas obligaciones o ciertas, sí, no quiero decir obligaciones porque las obligaciones son de los estados, pero sí promover y que se entienda la responsabilidad que se tiene dentro de estos lugares para prevenir la discriminación. Y por parte de la seguridad también. No solamente estamos hablando de qué seguridad es la que provee o qué protección es la que provee el Estado, sino también al interior de cada sala de redacción, qué están haciendo para la protección de sus periodistas. Y bueno, supongo que tú también hablarás luego del caso de México, que es muy emblemático, bueno, cómo los medios de comunicación envían a sus mujeres periodistas a cubrir ciertos temas o no, porque son muy peligrosos para mujeres, por ejemplo. Pero entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Que las mujeres solamente puedan cubrir temas que no sean peligrosos? ¿O qué acciones positivas deberían tomar los medios para asegurar que las mujeres puedan cubrir, al igual que los hombres, protestas, aunque haya peligro de episodios de violencia, o el narco, o la fuente judicial? ¿Qué rol tienen también los estados para asegurar que las mujeres no tengan techos de cristal o no tengan barreras para desarrollarse en su máxima potencia como periodistas y como comunicadoras? Entonces, bueno, a partir de allí, a partir de estos findings, de estas conclusiones, la comisión desarrolló recomendaciones para los medios de comunicación. Y esto lo menciono, ya lo mencioné, pero quería resaltarlo porque, como saben, la comisión, como el mandato principal es dar recomendaciones a los estados. Pero aquí notamos que, bueno, no, también hay otros sujetos que deberían
escuchar o que deberían tomar acciones positivas. Y esto, bueno, también muy en línea con todo lo que se viene desarrollando en el derecho internacional sobre empresa y derechos humanos, ¿no? Desde las obligaciones también de las empresas para la protección. En ese sentido, hay al menos 7 recomendaciones que son para medios de comunicación. Entre esas, hay una sobre la recomendación de desarrollar protocolos o políticas al interior de las salas de redacción para luchar contra la discriminación y prevenir la violencia contra mujeres periodistas. Entonces, allí quedó esa recomendación. Son 7 recomendaciones, pero allí quedó esa exactamente. Y lo que queremos hacer ahora es granularla, bajarla, crear una herramienta que sea de uso para los estados y para salas de redacción y medios de comunicación, que reúna buenas prácticas, experiencias que han pasado en la región, estas acciones, bueno, que ha tomado la CIP, que nos va a compartir ahora por parte del Tiempo, de la AP, qué están haciendo, y queremos compartir eso. También queremos compartir los últimos avances, cuáles son las recomendaciones específicas, cómo se deberían ver estos protocolos, que sí, que no, y ese es el objetivo que tenemos para el año 2022. Lanzar un documento al que llamaremos documento de referencia sobre prevención de la violencia y lucha contra la discriminación en salas de redacción a partir de la recomendación emitida por la CIDH en su informe 2018 sobre mujeres periodistas. Entonces, esa consulta la estamos abriendo ahora, creo que ya la están poniendo en línea en la oficina, y lo que llamamos es a que estados, medios de comunicación, sociedad civil, nos compartan qué protocolos conocen, qué reglamentos, directivas, lineamientos de medios de comunicación que estén orientados a estos fines, prevención de violencia y lucha contra la discriminación, y también por parte de los estados, qué políticas hay que estén en línea y que protejan y que aseguren que estos protocolos y estos fines bueno, se mantengan y se persigan. Y por último, pedimos también si hacen comentarios específicos a un documento base que ya tenemos y que ya reúne algunas de las buenas prácticas que logramos identificar hasta ahora. Si nos mandan observaciones y comentarios sobre el documento base. Esta consulta que estamos haciendo, bueno, como les dije, está siendo publicada en este momento y va a estar en línea hasta el 30 de enero de 2022. Así que sabemos que es diciembre, que no esperamos mucha participación en los próximos días, pero sí esperamos que lo vayan pensando y que en enero nos puedan enviar todos sus insumos para nosotros poder incluirlos en este documento de referencia, poder trabajarlo y así poder lanzarlo. Apuntamos, por supuesto, al 8 de marzo para ir en línea con todas las acciones, pero bueno, queremos hacer un buen producto, un producto que incluya muchas voces, así que prometemos primer semestre de 2022, una vez más por los tiempos divinos del sistema interamericano. Y bueno, lo dejo por ahí para por si tienen alguna pregunta. Voy a poner el enlace en el chat también para que puedan acceder directamente. Y bueno, y se los haremos llegar también por esa era mi primer pregunta, de hecho, si podíamos tener el enlace. Sí. Y una segunda pregunta antes de irme con Ginette, nada más para adelantarme a quienes nos están escuchando. Parte del proyecto que ustedes están haciendo, ¿considera de alguna manera tener acercamiento uno a uno con algunas redacciones, algún tipo de orientación o de opinión? Es decir, si yo quisiera tener un protocolo y yo veo, por ejemplo, que no me está funcionando, o sea, si habría como la posibilidad de este acompañamiento, que luego es lo que nos falta mucho, ¿no? Sí, no consideramos, al no ser nosotros una sala de redacción, consideramos que podemos tomar experiencias, analizarlas, pero sí valoramos mucho nuestro rol también de intermediario, de poder propiciar esos espacios donde se compartan experiencias y donde se discutan desafíos que se hayan tenido en la implementación de algún protocolo para que pueda servir para otras salas de redacción. Entonces, claro que sí, si hay preguntas específicas, yo siempre he dicho que compartir experiencias significa compartir buenas y malas experiencias. Porque sobre todo las malas.
Exactamente. De las malas uno aprende más. Sí. Exactamente. Así que esa información también nos sirve mucho. Y como siempre, cuando lanzamos un instrumento, un informe, cuando sale una sentencia, nosotros solo lo vemos como el inicio de un diálogo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Están abiertas las preguntas. Y sin más, Ginette Bedoya, me da muchísimo gusto saludarte. Ginette, del Tiempo de Colombia. Estás en Colombia ahorita, ¿no? Sí, buenas tardes a todas las personas que se han conectado. Acabo de llegar de Uruguay. Estaba precisamente en el encuentro sobre periodismo de investigación, el encuentro regional de IPIS. Y también un encuentro muy importante que hicimos con UNESCO y con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el relator de libertad de expresión sobre este tema precisamente, sobre la amenaza y la intimidación que sigue cayendo sobre los y las periodistas, pero haciendo mucho énfasis en el tema de las mujeres periodistas. Y yo, antes de compartirles mis opiniones, lo primero que quisiera es darle gracias a Ricardo, primero por esta invitación, por generar estos espacios que son tan necesarios, pero sobre todo para decirle que ese gran premio a la libertad de prensa que recibí de la CIB en el 2019, más que un reconocimiento, fue un gran respaldo, porque a eso nos enfrentamos los periodistas y las periodistas que sufrimos violencia, que en el camino de la búsqueda de la justicia quedemos en algunos momentos completamente solos. Y yo creo que el 2019 fue un momento determinante para que mi caso fuera admitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa fue una bala de oxígeno para seguir luchando, pero sobre todo para seguir haciendo periodismo. Así que gracias de verdad de corazón, y ustedes son mi familia, y lo que yo pueda aportar siempre desde lo que conozco y desde lo que sigo haciendo desde el periodismo, aquí estoy. Yo quiero que tengamos una reflexión clara, y es que la violencia contra las mujeres periodistas y la desigualdad de las mujeres periodistas no es solamente la violencia y desigualdad contra las mujeres periodistas, sino contra el periodismo. Y fue algo de lo que hablamos mucho ayer en Uruguay, de cómo si se está afectando a un periodista o a una periodista, estamos afectando el periodismo. Y creo que, si bien es cierto, tenemos que tener ese enfoque de género y tener muy claro cómo vamos a seguir trabajando para cerrar esas brechas de diferencia, tenemos que seguir trabajando para fortalecer el periodismo. Porque en muchas comunidades, sobre todo en comunidades afrodescendientes, en comunidades indígenas, en comunidades campesinas de nuestros países, que están tan lejos de los grandes medios de comunicación, cuando silenciamos, cuando se obliga a una periodista a autocensurarse o es censurada, realmente se está censurando y callando al periodismo. Y cuando lo pensamos en colectivo, creo que nos va a quedar mucho más fácil encontrar las herramientas y hacer los esfuerzos suficientes para empezar a trabajarlo en nuestras redacciones. Es increíble cómo las cifras que nos acaba de entregar UNESCO, precisamente en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, ellos hacen este capítulo especial de las mujeres periodistas, y las cifras, según las encuestas hechas a nivel global, nos indican que de cada 4 mujeres periodistas, 3 han sido amenazadas en línea. 3 de cada 4 mujeres hoy periodistas en el mundo son amenazadas o intimidadas en línea. Y 1 de cada 4 periodistas en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia. Son cifras alarmantes que nos tienen que llevar a pensar cómo vamos, a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, a través de WANIFRA, a través de todos los colectivos de prensa a nivel regional, vamos a poner en marcha estas herramientas. En el caso de Colombia, nosotros acabamos de recibir una sentencia de la Corte Constitucional por un caso de una periodista en el periódico El Colombiano. Una periodista que denunció
violencia sexual al interior del periódico por parte de uno de sus compañeros, pero que lamentablemente el caso, yo digo que no por falta de voluntad, sino por falta de experiencia en el manejo de casos de violencia de género, no recibió ni el respaldo suficiente, ni el apoyo, pero sobre todo el camino correcto para la judicialización y para el resarcimiento de la violencia de esta mujer periodista. Esto llevó a que la Corte emitiera una sentencia en contra del colombiano, obligándolo a crear un protocolo y un capítulo especial de cómo ellos iban a abordar esta violencia de género contra sus mujeres, contra las mujeres de su redacción. Y así como ocurre en el colombiano, ocurre en muchos medios a nivel regional, en México, en Guatemala, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, donde no hay una línea primero de atención, un protocolo que le permita a las mujeres saber cómo denunciar y cómo recibir respaldo, y segundo, unas herramientas claras para que los medios entiendan por qué la necesidad de tener esta equidad y esta igualdad de género en las redacciones. Hoy seguimos teniendo una deuda histórica desde los medios de comunicación con las mujeres periodistas. Si bien es cierto, tenemos a muchas mujeres en cargos de dirección en diferentes medios de televisión, de prensa escrita o de radio, todavía hay un vacío muy grande en las mujeres editoras. Y les hablo desde mi casa, y lo hemos hablado mucho con Andrés Mompotes, el director del periódico El Tiempo. En las reuniones, en los consejos de redacción, cuando nos reunimos a debatir los temas, tenemos cerca de 19 hombres editores y 3 mujeres editoras. Eso nos tiene que llamar a la reflexión sobre cómo se está administrando el poder, pero sobre todo los cargos de poder dentro de nuestras redacciones. Y otro punto que me parece muy importante hablarlo, y me disculpan que lo hable, además desde mi experiencia. Como ustedes saben, hace un mes la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por mi caso. Después de 21 años de lucha, de buscar justicia, de seguir siendo revictimizada, hoy yo sigo ejerciendo el periodismo con 7 escoltas, sigo ejerciendo el periodismo en un carro blindado y hoy sigo siendo amenazada. Y lo menciono porque en la sentencia de la Corte Interamericana hay un capítulo especial que es jurisprudencia para nuestra región, y es la necesidad de poner sobre la mesa la violencia diferenciada que se ejerce contra las mujeres periodistas, que es muy diferente a la que se ejerce contra los hombres periodistas. Y allí radica parte de la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación en poder encontrar las herramientas adecuadas para rodear a las mujeres que hacen periodismo. Muchas de ellas hoy en día ni siquiera desde grandes medios de comunicación, sino en un periodismo independiente, en medios alternativos y, como ya les decía, en regiones muy apartadas donde las mujeres periodistas terminan siendo el único cordón umbilical entre estas comunidades y el resto del mundo. Para no extenderme, porque sé que se nos acorta el tiempo y seguramente habrá preguntas, yo quiero decirles que esta sentencia es una jurisprudencia específica contra Colombia, o más bien un fallo específico contra Colombia, pero una jurisprudencia a nivel regional. Así que les invito a que se apropien de esa sentencia, porque allí hay unos parámetros muy importantes de las herramientas que debemos poner en práctica para respaldar el ejercicio, pero sobre todo la equidad y la perspectiva de género a la hora de respaldar el trabajo de las mujeres que hacen periodismo. Creo que herramientas como la que Melissa nos acaba de contar, y todo el material y todo el insumo que la Relatoría para la Libertad de Expresión nos ha entregado, es una base firme, pero también es una base firme el trabajo que está haciendo UNESCO, y creo que el próximo año tenemos una oportunidad de oro en América Latina y en nuestra región, y es el 3 de mayo.
Día Mundial de la Libertad de Prensa, que después de muchos años se vuelve a convocar en nuestro hemisferio. Será en Uruguay. Y lo que le hemos solicitado a la UNESCO es que haya un capítulo especial para las mujeres periodistas, la violencia que se ejerce contra las mujeres periodistas y, repito, las herramientas que debemos poner en práctica para salvaguardar el trabajo, la integridad y, sobre todo, algo muy importante de lo que hablé ayer en Uruguay, la salud mental de las mujeres que ejercen periodismo. Porque cuando nosotras denunciamos y se nos ataca en línea y se meten con nuestra sexualidad, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra dignidad, créanme que el impacto que esto genera no afecta solamente a la mujer que es expuesta en línea y que es avasallada desde todos los frentes. Afecta a su medio de comunicación y afecta a todo su entorno. Yo quiero dejarles solamente esas reflexiones y creo que vamos a tener un gran espacio en el 2022. Creo que ese pronunciamiento precisamente que la CIP hizo el pasado 8 de marzo es también un piso firme donde tenemos que seguir pisando y donde tenemos que seguir caminando en esa ruta. Sé que vamos a reunir todos estos elementos y va a haber algo muy grande en el 2022 que nos permita avanzar. Ya tenemos muchas herramientas. Tenemos que dar el siguiente paso. Gracias. Gracias a ti y creo que tienes toda la razón. Por el camino de la diferencia se llega a la igualdad. Y cuando hablamos de violencia contra periodistas no podemos hablar que es igual la violencia contra hombres que contra mujeres. En algún relato ante la CIP también dejamos desde México claro que cuando se trata de ataques contra mujeres periodistas que terminan en homicidios, lo primero que hacen es descalificar su trabajo por su vida personal. Y entonces ese es el canal, ¿no? ¿Quién sabe con quién andaba? ¿Quién sabe con quién se juntaba? Es que ella salía con fulanito, ¿no? Y a partir de destrozar su vida, se eliminaba cualquier posibilidad de una investigación jurídica seria que pudiera deslindar o no si se trataba de algún caso relacionado con su ejercicio periodístico. Creo que esto, porque además nosotros en México estamos mucho por la impunidad, o sea, por luchar contra la impunidad en caso de periodistas asesinados. Ha sido la gran diferencia. No es lo mismo cuando hablamos de mujeres periodistas que de hombres periodistas en ninguno de los ámbitos, ni en el virtual, ni en el físico, ni en el presencial. No es lo mismo el trato de un político para una mujer periodista que para un hombre periodista. Te minimizan, ¿no? Te hablan con diminutivos, chiquita, Martita, ¿no? Ese tipo de cosas que a lo mejor dentro de una redacción general dicen, oye, y creo que el diálogo se trata de esto, oye, no seas payasa, pues ¿qué tiene? Pues te trata bien, no es lo mismo y deberíamos dejarlo muy claro también. Sin más, Marjorie Miller de Associated Press, bienvenida. Tus palabras es un tema apasionante para todas nosotras, tienes la palabra. Muchas gracias, Marta, y gracias a la CIP por invitar a la Associated Press a este panel. Mi intervención no es tan emocionante, no es tanto a las cuestiones graves como la violencia y libertad de expresión, sino las cuestiones internas de la organización de la AP. Mi presencia aquí representando a la AP habla de dos temas que son muy importantes para la AP. Uno es el tema de mujeres en roles de liderazgo y cobertura. Y el otro es de igual importancia para nosotros, es la diversidad. Personas de color, particularmente latinos y latinas, en el liderazgo de las noticias. En el primero verán que vamos muy bien, pero en el segundo, ustedes ven que aquí estoy, ¿no? Una gringa que habla Spanglish y que demuestra que obviamente tenemos mucho que hacer todavía.
pero estamos trabajando en ello. La AP toma muy en serio estos dos problemas, y comenzando desde arriba. Nuestra nueva directora ejecutiva y presidenta, Daisy Versingham, es la primera ejecutiva, persona de color no estadounidense, primera mujer en ocupar este puesto en la AP en más de 150 años. Daisy tiene un profundo interés personal en promover tanto a las mujeres como a las personas de color. También tenemos una nueva primera vicepresidenta y editora ejecutiva de noticias. Julie Pace es la tercera mujer consecutiva en dirigir al Departamento de Noticias Globales. Una mujer ha ocupado este puesto desde 2002. Se podría decir que la AP iba adelante en este sentido. Ayer también nombraron una nueva directora de ingresos. También la mitad del equipo de liderazgo de la AP son mujeres y ha sido durante mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos una vicepresidenta y jefe de audiencia de noticias, la directora de US News, la directora de noticias para África y Europa, la directora de noticias del Medio Oriente, donde más de la mitad del equipo de liderazgo está formado por mujeres. Y yo soy la vicepresidenta y editora de Global Enterprise, que son proyectos especiales. En mi equipo de editores de texto y video y fotos, 3 son hombres y 3 son mujeres. Y no tenemos la cuenta de las firmas, pero en este trabajo especial o de investigaciones de alto nivel que hemos hecho desde Etiopía, Myanmar, Haití y muchos otros lugares, no faltan firmas de mujeres. Varios han ganado muchos premios, incluso el Pulitzer. Tenemos una iniciativa interna que se llama Mujeres@AP. Es una red para destacar a mujeres en posiciones de liderazgo dentro de la AP y para ayudar a otros a avanzar. Hacemos foros para hablar de éxitos, problemas y estrategias. Y sin embargo, queda mucho que hacer, especialmente en respecto a las fotógrafas. Esta semana, por primera vez, anunciaron una editora de fotos de alto nivel. Es un problema también en la calle. Tan importante como es el empleo y la promoción de personal femenino es el hecho de que la AP no tiene brechas salariales de género. Los hombres y las mujeres reciben el mismo trato. Eso no se puede decir todavía de todos los medios en los Estados Unidos, pero es clave. Estamos de acuerdo en que la diversidad de género en el periodismo es esencial para la igualdad, la democracia y los negocios, y hacer esfuerzos conscientes internos para mejorar en este frente es lo correcto. Pero como ha dicho Marta y otras, la gente necesita ver y escuchar a personas como sí mismas en los medios de comunicación o se desconectarán. Eso se aplica a hombres, mujeres, trans y otras personas del espectro de género. Pero los medios de comunicación no operan en el vacío, como han demostrado hoy. Y mientras los hombres ocupen más posiciones de poder de las que les corresponden en los negocios, la política, el derecho y otros ámbitos, obtendrán más cobertura. No podemos olvidar que esto es parte de una batalla mucho más grande. Y necesitamos ver un cambio de cultura más amplia. Por ejemplo, aunque vamos bien en el empleo de mujeres aquí en la AP, frecuentemente vemos que los hombres hablan más y más fuertes en reuniones.
aunque hay 3 y 3. Vemos que en los Zoom calls, más hombres hablan en voz alta y más mujeres ponen sus comentarios en el chat. Entonces hay que enfrentar esto. Sin embargo, para ser honestos, la diversidad racial y étnica es un tema más urgente para nosotros. Tenemos mucho más trabajo por hacer para ser verdaderamente representativos a las comunidades que cubrimos en los Estados Unidos, especialmente. La población latina de los Estados Unidos es alrededor de 18 a 20%. Los latinos en la P, 8%. Con este fin, estamos enfocados en reclutar y retener personal diversos. Abrimos un nuevo puesto en noticias, directora de talento. O sea, si a alguien le interesa, está puesto en el website de AP News Jobs. También estamos haciendo un esfuerzo para dar claros caminos de desarrollo y avance a hombres y mujeres de color que actualmente trabajan en la AP. AP está enfocado en la diversidad y la inclusión en nuestro periodismo también. Eso incluye analizando textos, fotos, videos, para ver quiénes son nuestros expertos cuyas opiniones publicamos. ¿Quiénes son los sujetos? ¿A quiénes cubrimos? Las fuentes, la forma en que contamos las historias y el tipo de historia que contamos. Hace unos años, la AP creó un equipo para cubrir temas raciales y étnicos que ha producido un periodismo que ha ganado mucho reconocimiento, tal como nuestra cobertura de la lucha por la justicia racial después del asesinato de George Floyd y el aniversario de la masacre en Tulsa, Oklahoma, y los efectos desproporcionados de COVID en mujeres, afroamericanos, latinos y la nación navajo. Estos son algunos ejemplos de cómo la creación de un equipo de periodistas basado en la idea de la narración que incluye diversas voces ha mejorado el periodismo, pero solo es una faceta de nuestros esfuerzos. La AP también ha creado un sistema de campeones de inclusión, personas en cada departamento quienes son responsables de celebrar reuniones con personal para plantear cuestiones de género y raza, intercambiar ideas sobre formas de mejorar nuestra cobertura. Los defensores se reúnen mensualmente con sus departamentos y también entre ellos. El espíritu de esto es que la responsabilidad es de todos en la sala de redacción, no solo de un equipo, no es tema aislada, sino que debe de ser parte de nuestras conversaciones diarias y todas las decisiones editoriales. Es un proceso continuo, pero creo que se está sumando a nuestra conciencia en toda la AP. Es claro que hay que cubrir historias grandes como Harvey Weinstein y el asesinato de George Floyd y movimientos que crecen con ellos como Me Too y Black Lives Matter. Hemos hecho muy bien el trabajo con ellos y la violencia alrededor de esto, pero son problemas continuos con muchas historias. Bill Cosby, Andrew Cuomo y cuántos congresistas. El juicio por el asesinato de Ahmaud Arbery en Georgia, el asesinato policial de Ronald Greene en Louisiana, una historia que demuestra la violencia racial sistemática de este departamento de policía. Las campañas de desinformación dirigidas a las comunidades de votantes de gente de color, sobre todo los latinos. Hemos estado cubriendo a fondo a la recriminalización del aborto en Texas, los esfuerzos de despenalización en Colombia y México.
Y, por ejemplo, la intersección de estas historias, como las mujeres de Texas que viajan a México para buscar abortos. Cubrimos la violencia contra las mujeres. Un ejemplo reciente es la historia de los ataques con ácido contra mujeres en México y de la violencia contra las mujeres en Estados Unidos. Cuando desapareció la joven de Florida, Gabby Petito, lo cubrimos junto con el resto de los medios, pero también escribimos sobre el fenómeno conocido como síndrome de la mujer blanca desaparecida. El punto es que las mujeres nativas americanas desaparecidas y otras mujeres de color no reciben ni la misma atención del pueblo ni de la policía. El equipo de raza y etnia se apresuró a producir y destacar esta historia. Bueno, podría continuar con ejemplos de lo que hacemos, pero espero que este panel me ayude a conocer y comprender mejor lo que nos hace falta y lo que podemos hacer para mejorar todavía. Entonces, dejo mi discurso y espero conversar y contestar sus preguntas y sugerencias. Gracias. Muchas gracias, Marjorie. Qué buen español, ¿eh? No es español para nada. La verdad es que Marjorie pone el dedo sobre la llaga, sobre cómo conformar una redacción. Y no es que sea necesario que seamos más mujeres que hombres, porque las mujeres tienen ahora que dominar el mundo. Eso no es cierto. Lo cierto es que una redacción siempre es como la versión chiquita de la sociedad a la que sirve. En tanto una redacción tenga más diversidad en su composición, será mucho más objetiva y mucho más plural a la hora de cubrir la información y de publicarla. Y digo cubrirla y publicarla porque puede llegar una muy buena nota de una excelente reportera y perder toda la intención con un editor que no piensa de la misma manera. Es muy complejo. Como compleja es la sociedad misma, como compleja es la composición ahora y este nuevo nivel de derechos humanos a los que estamos obligados, que tienen que ver con cambio climático, con diversidad de género, diversidad de raza, y que tenemos que ser nosotros, en principio, o deberíamos ser nosotros en principio, los que impusiéramos el cambio para que se viera reflejado en nuestras páginas, en nuestros sitios, en nuestras transmisiones por televisión o por radio, por cualquier otra plataforma existente. Yo recuerdo, y con esto le doy paso a Gabriela, a Gaby Oliván, que además va a actualizar toda esta información. Yo recuerdo en los 90s un estudio que conocí a través de la International Women Media Foundation, que quería revelar por qué no había tantas mujeres en puestos de decisión en medios. Uno de los factores importantes era que uno tardaba años en llegar y cuando llegaban te destruían tu vida familiar. No había tiempo para tus hijos, no había posibilidades de atender de atender el tiempo durante un parto o durante la formación de un bebé, ¿no? Era demasiado obsesivo el trabajo y muy poca la posibilidad de dialogar. Oye, yo necesito tener un trabajo que me permita mantener a mi familia viva, ¿no? Y entonces muchas duraban muy poco y se retiraban. Creo que eso ha cambiado. Gabriela, tú tienes datos como, por supuesto, mucho más precisos que esos. Creo que eso ha cambiado. Creo que de este estudio que les platico a lo que Marjorie nos platica ahora, donde celebramos que ya haya una jefa de fotografía, ¿no? Y ya es como mucho más puntual el avance y ya vamos paso a paso, ya habla de una evolución. No hemos llegado, pero ya habla de una evolución. Gabriela Oliván de WIN, adelante. Hola, buenas tardes a todos, buenos días, un gusto compartir este espacio. Les hablo desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, muy honrada por la invitación de CIP y también muy estimulada por todas las cosas que acabo de escuchar. Así que voy a compartir con ustedes algunos datos y presentarles después de lleno la guía de equilibrio de género que estuvimos presentando con Warifra. Rápidamente, tengo una presentación solamente para ordenarnos, así que si me tienen un poquitito de paciencia voy a tratar de compartirla con ustedes. Me dirán cuando la pueden ver bien. ¿Estamos ahí?
¿Listo? Perfecto. Bueno, rápidamente, algunos datos que quiero compartir con ustedes. Se habló mucho, Ginette, en Marjorie, te hablaron de números. Bueno, de acuerdo al Reuters Institute, al estudio que se presentó en este año, el 40% de las redacciones están ocupadas por personas, por personas del género femenino, pero solo un 22 de ellas, el 22% de los puestos de editor están ocupados por mujeres. Estos son datos a nivel global, por supuesto que es un promedio, pero da cuenta del desbalance que hay entre las periodistas, las personas que tienen el periodismo como profesión, y aquellos que llegan a puestos de dirección. Y si bien ha habido avances, me parece que este gráfico es muy representativo en este sentido, si bien podemos sentir o tenemos la sensación de que hay avances, la verdad que no es tanto como creemos. Si vamos a los números finitos, y esto de nuevo es data del Reuters Institute, hay algunos mercados en los cuales se ha avanzado más, pero hay otros en los cuales no ha habido grandes cambios. Por ejemplo, en Sudáfrica, entre 2020 y 2021, hubo un aumento muy significativo de mujeres en posiciones de liderazgo. Lo mismo en Estados Unidos, en Finlandia, en Brasil. Miren ustedes sobre el final del gráfico, se pasó de 12 mujeres en posiciones de liderazgo a 22 en el último año, pero hay otros mercados, y aquí está Marta de México, Japón, hay otros mercados donde ese número no varía y esto es preocupante. Y este tema, ¿por qué es importante? Porque los medios tienen la responsabilidad de analizar las representaciones que hacen de hombres y mujeres en la sociedad, y esto tiene que ver con el contenido que producen y con determinar, por eso tienen la responsabilidad de determinar si hay desequilibrio o no en la cobertura de noticias y también en las redacciones. Este es un tema vital y los medios tienen la responsabilidad social de mirar estos temas por el poder que tienen y por la afluencia que generan en la sociedad. Como me presentaban al principio, yo trabajo en Accenture como director regional de comunicación, pero además hace 4 años con un grupo de periodistas de distintos países fundamos y sostenemos, construimos una red que se llama WIN, Women in the News Network, que es un espacio que hoy cuenta con aproximadamente 2.800 miembros, 2.800 mujeres periodistas de distintas partes del mundo, con las que trabajamos 3 pilares principalmente: la colaboración, la fluidez digital y la inteligencia colectiva. Y en ese contexto es que el año pasado trabajamos en la traducción de la guía de equilibrio de género que desarrolló WANIFRA y que estaba disponible en 5 idiomas, pero no en español. Así que, de nuevo, gracias al aporte de todos los que integramos esta red y al apoyo económico del Santander y de Accenture, pudimos traducir este material y hoy contamos, y quiero profundizar un poquito en esto, está disponible para todos aquellos que quieran acceder, la guía de equilibrio de género para redacciones, que fue desarrollada por WANIFRA, pero traducida al español desde WIN, esta red que integramos. Unas vistas de lo que es de la guía, después les voy a decir cómo acceder, y les quiero contar rápidamente. Hablamos de la necesidad de desarrollar materiales, de políticas y distintas herramientas para poder identificar cuáles son los sesgos que tenemos dentro de la redacción, las dificultades que hay dentro de la redacción, en la construcción de noticias, y bueno, y esta guía es una herramienta para eso. ¿Cuáles son los objetivos de este material? Comprender la importancia del equilibrio de género en la construcción de noticias, implementar estrategias organizacionales para mejorar ese equilibrio, evitar los sesgos, los estereotipos de género, y analizar distintas iniciativas exitosas que hayan implementado distintas redacciones o medios alrededor del mundo. Rápidamente voy a hacer un recorrido de por qué esto es tan importante. Estos son los 6 puntos que voy a repasar rápidamente. Si voy muy rápido me avisan, pero quiero honrar el tiempo. Los medios, como les decía al principio, moldean lo que pensamos, lo que creemos, lo que hacemos, y si los medios no pueden representar como iguales o tienen sesgos a la hora de cubrir las noticias, eso se refleja en, lo que hace es profundizar
o por el contrario, contrarrestar las creencias o los estereotipos sociales, y por lo tanto es fundamental, como les decía al principio, revisar estos temas. ¿Cómo estereotipamos desde los medios? Bueno, hay que cambiar la forma en la que cubrimos las noticias. Yo tengo una estadística que la saqué a medida que las iba escuchando a ustedes, pero si nosotros tomamos un periodo de 24 horas, el 70% de las noticias que se producen cada 24 horas están vinculadas a los hombres, ¿sí? Y el resto tienen que ver con mujeres y generalmente en situaciones de victimización o menos relevantes. Entonces, desde la construcción de noticias también hay algo para hacer, sin duda hay algo para hacer. Tenemos que identificar, y esto no pasa solo en los medios, pasa también en las empresas. Yo les decía que trabajo en Accenture y hay un trabajo enorme para identificar esos sesgos inconscientes con los cuales seleccionamos al personal, nos vinculamos con nuestros superiores, con nuestros colaboradores, con nuestros pares. Entonces, hay un imperativo para poder identificar esas cosas que no hacemos a propósito voluntariamente, sino que tenemos incorporadas desde el punto de vista cultural y que lo que hacen es reforzar esos estereotipos que ya están vigentes en la sociedad. Entonces, debemos examinar nuestros prejuicios, ser más conscientes de los diferentes modos en los que estereotipamos los géneros, ¿sí? Desde los medios. Acciones para mejorar el equilibrio de género. Perdón. Acciones para, ay, discúlpenme, bueno, estas cosas pasan. No podía faltar el perrito o algún chico cobrando. Exactamente. Cruzándose. Miren que tomé todos los recaudos. Bueno, el objetivo final de los medios debería ser un trato igualitario de hombres y mujeres, tanto de empleados como de aquellos que se cubren en las noticias, que cubrimos en las noticias. Y para esto hay que implementar estrategias organizacionales, procesos, implementar políticas. Digamos, suena muy lindo, es muy cool decir que estamos todos, que promovemos la diversidad, que esto es un buen negocio, que nos hace bien. Es bárbaro, está de moda decirlo. Pero la convicción o que esto sea una decisión política se plasma en hechos, en procesos y en acciones completas que desde esta guía tratan de fomentarse. Y acá quería compartir con ustedes. No, lo saqué por razones de tiempo, pero quería compartir con ustedes palabras que hemos dicho con... Tomé todos los recaudos para que nadie se cruzara, pero bueno. Quería compartir con ustedes, cuando lanzamos esta guía al español, que la presentamos, estuvo Ginette también participando de este lanzamiento hace un mes y pico atrás, contamos con la voz de los directores de medios, de los principales medios de la región. Y yo quería compartir con ustedes, que de nuevo no lo voy a hacer por tiempo, pero digamos, en todos los directores de los principales medios de la región están de acuerdo en esto. Perdónenme. La verdad, discúlpenme. Entonces digo, no es el objetivo final, pero la información recolectada sirve como una herramienta para motivar a los empleados y permite que todos asuman responsabilidades y finalmente se asegure que el éxito logrado se mantenga. De nuevo, aquí hay una decisión política. No es solo un tema discursivo, no es solo algo que suena bien, que creemos que por solo enumerarlo, ya también hay detrás una cuestión de poder. Lo decía también Ginette y aparece, no hace falta que yo profundice en esto. Suena muy bien, pero a la hora de tomar decisiones concretas o políticas, implementar políticas de género concretas o que promuevan la diversidad, es un poco más difícil, nos tiembla un poco más el pulso. Acá hay un tema, de nuevo, de poder a la hora de tomar decisiones y todos somos responsables de hacer que esto suceda, ¿sí? Y de nuevo, yo lo que les quería compartir, tenía la grabación de José del Río, que es el director periodístico del diario La Nación en Buenos Aires, Chani Guyot, Daniel Haddad, el fundador y director de Infobae. Bueno, al menos desde lo discursivo, y creo que también con algunas acciones concretas, hay un consenso generalizado de que es hora de ponerse los pantalones largos con este sentido y empezar a hacer cosas con más profundidad. ¿Quiénes son los que ganan en el equilibrio de género? Como decía, cuando logramos el equilibrio de género, como decía Ginette, ganamos todos.
digamos, no solo ganamos las personas que hacemos periodismo, no solo gana la sociedad, sino que gana el periodismo en general. El lema de WIN era al principio, con el que lanzamos WIN, después fuimos evolucionando, pero como les decía al principio, es una red que nació hace 4 años, decíamos más mujeres, mejor periodismo. Bueno, el principal beneficiario de la diversidad, de la multiplicidad de miradas a la hora de construir las noticias, es la sociedad en general y el periodismo en particular, además de las personas. Que haya una mirada diversa genera un vínculo, se genera una creación de vínculo real entre el género y el impacto comercial, porque esto tiene un impacto comercial, ahora se los voy a mostrar con un caso muy concreto, muy rápido. Permite una mayor visibilidad del medio, de los casos y de las noticias, hace mejores historias y permite acceder a nuevas audiencias. Y acá quiero contarles rápidamente en 3 slides el ejemplo del Financial Times, que en 2016 decidió analizar cómo estaba constituida su audiencia, a quiénes llegaban, a quiénes les estaban hablando, si había coherencia entre quienes armaban las noticias y las personas, las audiencias a quienes se dirigían, y se dieron cuenta que no, que era un medio leído por hombres, que las mujeres estaban subrepresentadas, que no se sentían identificados con los contenidos que se generaban, y además de verlo con preocupación, decidieron implementar acciones muy concretas para revertir esto, también desde la perspectiva del negocio, no solo desde la perspectiva de la responsabilidad social, como les decía al principio, desde la perspectiva del negocio. ¿Qué hicieron? Pusieron en marcha en distintas acciones y políticas vinculadas a los temas internos, con una mirada hacia adentro de la redacción y hacia afuera. Hacia adentro trataron de tener mayor representatividad de mujeres, de los distintos, de la diversidad de la que hablaba Marjorie, no solo de género, sino también de raza y en distintos aspectos, y hacia afuera trataron de cambiar la percepción de las suscriptoras, aumentar el compromiso en el largo plazo y consolidar la lealtad de la audiencia. ¿Cuál ha sido el resultado? 3 puntos porcentuales de incremento de suscriptoras mujeres entre 2017 y 2019, y ese número fue aumentando año tras año. Por eso digo, el promover el balance de género dentro de las redacciones, con una mirada hacia adentro y hacia afuera, es algo que tiene un impacto positivo por donde se lo mire. Y desde WIN trabajamos con la traducción de esta guía, que como les digo, está disponible para todos aquellos que quieran consultarla, como una herramienta para comenzar a dar los primeros pasos en este sentido. Y ustedes pueden ingresar a seguirnos en las redes de WIN o en la mía particular para que sigamos conversando de eso y poder acceder a ese material que consideramos que va a ser de tanto valor para el ecosistema. Muchas gracias, espero haber sido breve, y nada, a disposición. Muchas gracias, Gabriela. La verdad es que los datos que das reflejan por dónde debemos empezar. Creo que, y ahora tomando yo el turno de la palabra, creo que hay mucho más detrás de las decisiones que se toman cuando se quiere armar una redacción que responda a esta exigencia social de darle a las mujeres el espacio que requieren y que tienen ya en la sociedad. Parte del ejercicio que hice del Financial Times, nosotros hicimos con nuestro periódico deportivo durante las pasadas Olimpiadas, dándole la misma cobertura a las historias de los hombres atletas que a las mujeres atletas, y en ese periodo de tiempo, porque la verdad es que no lo pudimos conservar, pero en ese periodo de tiempo aumentó el número de lectoras para un periódico deportivo que normalmente son periódicos de mucho lector hombre, ¿no? Yo quisiera platicarles lo que estamos haciendo en la OEM con toda la franqueza, porque todo esto son experimentos, es momento de experimentos en los medios, y hay cosas que salen muy bien y hay cosas que no salen tan bien. Y porque yo creo que de ahí parte que cualquiera puede ir adoptando cosas y de entrada sepa, ay, esto mejor ni lo hago porque si ya sé que sale mal, ¿cómo para qué? ¿No? Si uso mexicanismos que no se entienden, por favor, corríjanme porque luego se me van. Esta es una red de 45 periódicos, como lo decía Trotti, y de la mano de UNESCO, por una provocación de UNESCO, nos unimos a un compromiso por tener más información relacionada con mujeres, es decir, una equidad de género en nuestra cobertura editorial,
cosa que normalmente hacen los medios públicos, pero bueno, me llegaron al momento y yo dije, pues le entramos. ¿Qué significaba eso? Era algo como muy complejo y tratamos de hacerlo por varias vías. Entendíamos que había que hacerlo hacia afuera, es decir, con nuestra cobertura, nuestra agenda de información, y hacia adentro, es decir, dándole a las mujeres reporteras seguridad y confianza en su trabajo y abriendo un camino para que las mujeres crecieran dentro de la propia empresa. Está súper fácil y como bien lo decían antes, todo el mundo está de acuerdo con ese discurso, no hay forma de no estar de acuerdo con ese discurso, ¿no? Pero es bien complicado. Entonces, me di cuenta que muchos de los directores de los medios de acá, pues en realidad no entendían el tema, porque además estamos hablando de la diversidad de México. Hay estados muy conservadores, hay estados muy adelantados como la Ciudad de México y caminan de manera totalmente distinta. Entonces armamos un consejo de género de la mano de una periodista feminista de muchos años, Sara Lovera, y de la mano de la ONU. Ellas son las dos consejeras permanentes. Este consejo se reúne virtualmente, obviamente, una vez al mes y trata temas muy específicos relacionados con la mujer, es decir, elecciones y mujeres candidatas, ¿no? Que hubo una legislación nueva aquí, había que entenderla para saber dónde caíamos en violación a la ley o no. COVID y mujeres, y por qué el dato de muertes de parto se elevó tanto durante COVID, pues qué había pasado, qué decisiones tomó el gobierno federal en materia de salud pública que elevó el número de mujeres que morían durante el parto. Mujeres y espectáculos, mujeres y deportes, las mujeres buscadoras, que es un caso muy de México, muy dramático, estas mamás que hacen de la búsqueda de sus hijos o de lo que puedan encontrar de ellos, su función de vida, mujeres, mamás buscadoras les llaman, y que se van a estos campos de exterminio literal del crimen organizado en busca, ya dejen ustedes de cuerpos, de huesos para hacerles pruebas. Entonces, para sensibilizar a toda la organización sobre estas problemáticas que tienen un factor de género fundamental y que en la búsqueda de información, cada vez que hacemos una nota de periodismo de datos, de la forma de abordar tal o cual historia, evitáramos caer en dos cosas. Una, en verlo muy general, como si hombres y mujeres pasáramos por la misma circunstancia, y otra, que Ginette lo decía muy bien, en revictimizar, porque es un tema, es lo fácil, digamos, es narrar como esta historia del corazón y demás, es muy fácil y no ayudas en nada a una víctima. Pero ¿cómo vas convenciendo reportero por reportero? Pensamos que con este consejo podíamos adelantar algo. El consejo empezó con 40 personas conectándose, vamos sobre 120 cada mes, y la verdad es que hemos medido los temas en portada y los temas de agenda, y los temas en portada relacionados con mujeres, con temas de mujeres, incluso de la comunidad LGBT, han aumentado aproximadamente 30%. Eso va muy bien. Luego lo interno, ahí ya estuvo más complicado. Pues, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hacemos un correo electrónico, ¿no? Donde lleguen las quejas de las mujeres dentro de la redacción, ¿no? Y se les procesa y damos a conocer un consejo que va a ser el que reciba cada uno de estos casos y les dé salida, ¿no? Y el consejo pues lo integraba yo, lo integraba el director del departamento legal, el de recursos humanos, todo esto. En teoría sonaba súper bien, no ha funcionado, porque no da confianza. Es decir, las primeras quejas nos llegaron a través de los líderes sindicales, no se trataba de eso, no es un problema sindical, es un problema de uno a uno. Y de los pocos temas que nos llegaron, la gente nunca se sintió respaldada, las mujeres nunca se sintieron apoyadas. Haciendo una reflexión interna, pues claro, el abogado de la empresa defiende a la empresa, ¿no? Aunque está convencido de esta agenda, no tiene la sensibilidad para sentarse con una chica que se siente acosada por su jefe o por sus compañeros, ¿no? Y poder mediar y ver cómo hacemos para que ella se sienta segura en su espacio de trabajo. Eso ahí quedamos a deber un montón. Es algo que seguimos trabajando, pero evidentemente la forma inicial como lo hicimos no funcionó,
porque nos faltó considerar el factor humano. Y en el factor humano, de entrada no había confianza de la gente para recurrir a las autoridades de la empresa para decirles, oye, apóyame en esta demanda. De entrada una mujer supone, no me van a ayudar porque soy mujer. Ese factor nos falta muchísimo trabajarlo al interior de las redacciones. Sí hemos mejorado y creo que el propio Consejo, que trata otros temas, que trata desaparición de niñas, que trata la explotación y todo esto, sensibiliza también, por supuesto, a todos los hombres que son parte de las redacciones y hace cambios en ellos sobre cómo tratar con sus compañeras de trabajo, ¿no? Pero solo estoy hablando del área de redacción. Hay área de producción donde casi nunca hay mujeres, hay área administrativa, hay área de circulación. Ojalá tuviéramos mucho más gerentas que tomaran decisiones, ¿no? Y no las tenemos. Entonces, el consejo es algo que yo aconsejo mucho porque nos ha funcionado muy bien, es decir, ha sido un trabajo interno de sensibilización, es 1 hora y media una vez al mes. Cada vez las invitadas son de mayor nivel porque va corriendo la voz. Ellas mismas y cada una de las invitadas las estamos conformando en un gran directorio para que las usen como fuente de información en futuras coberturas periodísticas, ¿no? Y vamos ampliando la posibilidad incluso de ejercicios que son fundamentales para poder tener un equilibrio en las coberturas editoriales. Que los reporteros y reporteras busquen más fuentes de información mujeres, que busquen más especialistas mujeres y que en las imágenes que publicamos en portadas y en portadas de nuestros portales informativos haya fotos con mujeres y que las fotos de mujeres no sean siempre mujeres victimizadas o mujeres en condición de pobreza o en condición de calle, ¿no? Sino que sean mujeres igual que hombres. Nos ha ayudado, por supuesto, y eso es una cobertura periodística que es obligada y que corresponde también a lo que la sociedad está pidiendo, que ha habido cambios en leyes en México muy importantes. ¿Qué fue primero? Pues como el huevo y la gallina. No sé si fue primero los cambios dentro de las redacciones, los cambios dentro de la sociedad, pero ya tenemos leyes que obligan a tener, que obligan a los estados a presentar 50% de candidatas mujeres en cada proceso electoral. Tenemos leyes, modificaciones legales, que la ley Ingrid, por ejemplo, que prohíbe publicar fotos de escenas de crimen, de feminicidios, ¿no? Y la ley Olimpia, que va en contra del acoso de mujeres en redes sociales. Ginette lo decía perfecto, ahí está, hagámosla cumplir porque tampoco es tan fácil. La ley existe, eso no quiere decir que ya no suceda, ¿no? En México específicamente, el discurso oficial ha sido muy divisivo, es decir, ha dividido a la sociedad totalmente en dos, y el discurso propio del presidente nunca ha sido en favor de la mujer, nunca. Prefiere darle la vuelta al tema, prefiere no hablar del tema y decir que todo va muy bien, pero lo cierto es que durante su gobierno los feminicidios han subido. No es culpa exclusiva de él, ¿no? El año pasado fue un año terrible para la violencia intrafamiliar, pero evidentemente no hay una estructura de Estado dirigida a atacar o a reducir el número de mujeres asesinadas solamente por el hecho de ser mujer. Y lo mismo sucede con mujeres periodistas, que es un poco lo que yo platicaba un poquito atrás. No es algo, la violencia en México, espero no se expanda en el mismo nivel en toda América Latina. Sé que Colombia ya estuvo también por esas, y además cada vez que uno habla con los amigos colombianos, te levantan el dedo y te dicen, se los advertimos, por ahí venía, ¿no? Pero evidentemente la violencia intrafamiliar, que en Estados Unidos llegó a ser un problema muy severo, en España también, ¿no? Es algo a lo que tenemos que poner atención y es necesario, ahora que tuvimos esta plática, y aquí lo dejo para abrirnos a preguntas, ahora que tuvimos esta plática con las mujeres buscadoras, decían, ¿por qué? Si a todos nos alarma, fíjense el dato, a todos nos alarma sacar por toneladas huesos de un terreno que nosotros identificamos ya, nosotras mujeres, nosotras investigamos, porque están haciendo el trabajo del Estado, que nosotras encontramos ya como un panteón que utiliza el crimen organizado. ¿Por qué no es tema de portadas? ¿Por qué los medios no dan más difusión a esto?
¿no? No será porque somos mujeres, cursis buscando a nuestros hijos, es un grave error, ¿no? A lo mejor hay algo de eso y eso quiere decir que ahí está la línea que todavía tenemos que combatir. Yo lo dejaría hasta acá, pongo el ejemplo del consejo porque sí nos ha ido muy bien con eso, reconozco que la estructura interna es la que todavía nos queda de ver porque nos falta mucho y por eso preguntaba en un principio, nos falta mucho entender cómo, es decir, ¿a qué tipo de personas tengo que poner en una estructura interna que puedan atender este tipo de casos? Evidentemente a nadie que sea jefe. Eso ya nos quedó muy claro, porque no ven la identidad, ¿no? Pero evidentemente tampoco a nadie que tenga este perfil como de abogado cuadrado, porque no hay empatía, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo hacemos este proceso? Eso todavía nos falta. Si a alguno le ha funcionado, también sería buenísimo que nos platicara en este momento cómo. Nos quedan 10 minutos y yo quisiera dejarlo aquí por si tenemos todavía algunas preguntas o alguna de nuestras ponentes quiere decir algo más que se haya quedado en el tintero. Queda abierto el micrófono. Ginette, no sé si nos quedó algo. Decías, yo lo dejo aquí por si hay espacio más tarde. Bueno, es que se nos queda por fuera muchísimo. Y la ventaja es que, como les decía, el 2022 va a ser un año para seguir retroalimentándonos sobre ese tema, pero creo yo que va a ser un año muy importante para visibilizar las problemáticas que afrontan las mujeres periodistas, no solamente en violencia, sino en acceso laboral, en garantías laborales, en garantías de derechos y en la forma también en cómo están haciendo sus trabajos, porque yo creo que aquí también hay algo muy diferenciado y es qué herramientas, y cuando digo qué herramientas es qué teléfono, qué cámara, qué elemento tienes para poder hacer tu trabajo. Y lo digo desde la experiencia colombiana, cuando tú vas a hacer un cubrimiento, lamentablemente el equipo tecnológico que llevan los hombres es mucho más robusto que el que tienen las mujeres. Y aún así hacen unos trabajos grandiosos. Y creo que cada uno de estos elementos hace parte de lo que nos tenemos que cuestionar y reflexionar sobre qué nos hace falta y cómo también, como lo decía Gabriela, que me parece muy importante, cómo vinculamos a los directores de los medios, desde los medios más grandes a nivel nacional hasta los medios regionales, porque creo que ese compromiso del director o la directora del medio marca también la diferencia. Yo les digo que si en el periódico El Tiempo es el de mayor circulación y el más grande de Colombia, si su director en su momento, Roberto Pombo, que se fue este año, no hubiera tomado la decisión de apoyar la campaña que yo creé, la campaña No es hora de callar, que capacita periodistas, que apoya a víctimas de violencia sexual, que visibiliza la violencia de género, si él no hubiera tomado esa decisión, y no lo voy a decir como director, sino como persona además, ¿no? De decir, el periódico El Tiempo debe tener una campaña de responsabilidad social para hablar de violencia de género, pues yo creo que no hubiéramos podido avanzar lo que hemos avanzado y de tener ya hoy redacciones que son conscientes de que no se debe decir crimen pasional, sino feminicidio, de ponerle el nombre que es a las violencias que afrontan las mujeres. Y hace un trabajo dispendioso, larguísimo, a veces abrumador. Yo misma capacito a muchas redacciones en todo el país y también a nivel internacional. Y al final tú dices, o sea, ¿será que estoy botando semillas en medio de la arena o realmente en algún momento voy a ver que esa plantita va a crecer? Yo siento que hoy ha crecido un poquito, pero nos falta todavía mucho y esa es gran parte de los retos que tenemos y yo creo que herramientas como las que WIN ha manejado, la línea que ha dado la CIP, pero también lo que está haciendo UNESCO son fundamentales para enfrentar este 2022 con unos objetivos muy claros sobre ese tema. Marta, ya no me extiendo más. Oye, tocas un tema además que no le entramos, pero que ciertamente genera muchas dudas dentro de las propias redacciones, el manejo del lenguaje, el manejo de los nuevos sustantivos, de los nuevos calificativos, que de repente, Marjorie, me gustaría tu opinión, de repente el inglés facilita, pero en el español es un desastre, porque no sabemos si usar todos, todas, todes,
¿no? La propia RAE se ha metido en todo un problema dentro de sus discusiones en Twitter, ¿no? Pero lo cierto es que pues la sociedad está exigiendo, está todo el término legal como feminicidios, como bien lo señala Ginette, pero también está el término coloquial de cómo nos dirigimos nosotros a aquellos que nos están leyendo, consumiendo, porque debemos ser, ustedes recordarán que cuando los periódicos, nada más éramos periódicos y no había internet, los periódicos marcaban la forma de hablar y la forma de escribir, ¿no? Y ahora, Marjorie, eso se vuelve sumamente complicado. Pues sí. Pero el lenguaje es siempre una evolución y entonces tuvimos que acostumbrarnos aquí al Latinx y al principio los cambios como estos son como uñas en, ¿cómo se llama? El pizarrón. Pero ya me acostumbré a esto y no veo ningún problema. Y ahora estoy luchando con mí misma con they y their, cuando es singular para una persona que no quiere ser ni mujer, ni hombre, ni identificado por su sexo. Y digo, pero entonces, ¿qué hago cuando son dos? Pero tenemos que aceptar los cambios y respetar a los deseos de la gente, ¿no? Y el AP Style Book acepta estos cambios ahora. Sí, Gabriela, me encantaría tu opinión sobre el tema también. Sí, en realidad, si me permitís, quería hacer como también una invitación. Al principio le preguntabas a Melissa cómo ayudar, me preguntaba cómo ayudar a las mujeres y a todos los que están interesados por este tema a cómo contribuir, ¿no? Y a dar pasos consistentes en la búsqueda del equilibrio de género. Y quería poner a disposición, nosotros ayer desde WIN, en realidad antes de ayer, lanzamos una red de mentorías, un programa de mentorías gratuitas. Tenemos 30 mentoras de distintos países de Latinoamérica que están dispuestas a tener una reunión de 30 minutos en un 1 a 1 por Zoom. Estamos basados en el modelo de Digital Women Leaders del Poynter Institute, y la verdad que está disponible, digamos, cualquier persona que quiera trabajar sobre estos temas, que se sienta que tiene algo para hacer, o cómo abordarlos desde la redacción. Bueno, hay un grupo de mentoras con experiencia en el tema de equilibrio de género y de periodismo y de diverso, que pueden ayudarlos. Así que también quería ponerlo a disposición como una herramienta, ya les digo, gratuita, de acceso libre, como para que puedan ingresar a la página web, buscar un mentor que les pueda ayudar en este recorrido y agendar un encuentro como para hablar de estos temas. Así que ahí compartí también el link para que puedan acceder. Y nada, la idea es construir juntos. Estamos aprendiendo todos juntos, ¿no? De eso se trata. Están varios links en el chat para que no se desconecten antes de grabarlos. Dicen aquí de América, el Rocío Muñoz Herrera, sería interesante un taller sobre el manejo del lenguaje, y creo que ese obligadamente tendría que ser talleres locales, porque las mayores ofensas están sobre el lenguaje coloquial, y el lenguaje coloquial cambia de una cuadra a otra. Faustino Romo, definitivamente nos falta mucho como sociedad para entender la dualidad. La mujer es importantísima en la vida como lo es el hombre. O sea, la idea es que una sociedad no se entendería sin esta combinación de seres que la formamos. Y eso es lo que la va haciendo rica, y como bien decía Marjorie, eso es lo que la está llevando a evolucionar en su forma de actuar, en su forma de moverse, en su forma de hablar, ¿no? Lo que pasa es, y por aquí preguntaban, ¿cuál ha sido la curva de aprendizaje del año de la pandemia? Lo que pasa, creo yo, que la mayor curva de aprendizaje es que se aceleró todo. La exigencia social se aceleró, pero el conocimiento también de las necesidades de las mujeres dentro de una redacción se volvió mucho más evidente una vez que ellas tuvieron que regresar a casa a trabajar. Y muchas tuvieron que trabajar y cargar con la educación de los hijos, que era a distancia, cuando los hombres no tenían exactamente que cargar con lo mismo. Aquí hubo una política, por ejemplo, de que las mujeres no necesitaban regresar a la redacción en tanto las clases no se regularizaran dentro de los planteles escolares. Pero también hubo muchos cambios dentro de las propias familias, y
cómo dividir los tiempos laborales y todo esto. Hubo cambios en la comunicación 1 a 1, donde interviene la que va pasando por la calle, el perro que tenemos en casa y demás, y se volvió mucho más tolerante en esos temas y mucho más intolerante en otros más. Creo que la pandemia, y que aún no termina, creo que nos ha dejado lecciones que todavía tenemos que analizar y retomar para poderlas utilizar a futuro. Llegamos al tiempo justo de la conversación. De nuevo, de verdad no salgan hasta tomar todos los links que nos han compartido, porque lo que vi en el chat es que hay mucho interés por conocer toda esta información y todas estas presentaciones y la documentación existente para partir de ahí hacer algo nuevo. Creo que dentro de la decisión, no sé si coincidan ustedes, pero lo que nos han dejado nuestras panelistas es que dentro de la decisión de cómo hacer redacciones mucho más equilibradas, donde todos tengan los mismos derechos y obligaciones de trabajo, tiene que tomar en cuenta las voces de todas y todos los que la conforman, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes que tenga algo que decir dentro de su redacción y no sepa cómo ponerlo en claro, pues acá estamos todas nosotras por si de algo sirve. Les quiero agradecer muchísimo a todas nuestras panelistas, porque siempre es un gusto poder tener esta conversación. Coincido con Ginette, podríamos seguirnos 3 horas, Ginette, 4, nos faltaría el café y terminar con un buen tequila desde acá, ¿no? Para la noche, pero sí daría para mucho, mucho tiempo más, así es que esperemos que haya más foros como este, para que vayamos subiendo el tono y vayamos especializando los temas también, porque son muchos. Una redacción, como repito, es tan compleja como la sociedad a la que sirve. Entonces, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Excelente conversación y pues hasta la próxima. Bueno, gracias. Adiós a todos. Yes. Gracias.